¿Cuándo se suicida el paciente maníaco? ¿Cómo evitar que el paciente maníaco se suicide? ¿Ideas? Ok, muy bien. Excelente respuesta. Entonces, ¿cuándo se va a suicidar el paciente maníaco? Bueno, pero usted había dicho que cuando le daban el tratamiento farmacológico era más propenso, ¿no? En el episodio depresivo mayor. Sí. Sí, en este caso podemos manejarlo igual, similar, pero sí, los pacientes maníacos se suicidan cuando salen del episodio maníaco y entran a un episodio depresivo mayor, como comentaba el compañero. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta tengo acá? Sí. Neurotransmisores. ¿Por qué el antipsicótico sirve para manejar el episodio maníaco? ¿Por qué los antipsicóticos típicos y atípicos sirven para manejar este tipo de episodios? ¿Qué crees? ¿Quién? Sí, hay alteraciones en la dopamina, pero ¿por qué sirven los antipsicóticos? Ok, ¿y qué produce el bloqueo del receptor 5-HT? ¿Qué? No te escucho. Vas bien, vas muy bien. Bueno, por bloquear el receptor y por contrarregulación disminuyen los niveles de dopamina presinápticos. ¿Sí? No disminuyen los niveles de dopamina intersinápticos ni postsinápticos, presinápticos. Ahora, ¿qué es manía y qué es hipomanía? Aquí en la presentación nosotros vimos que es un estado de ánimo expansivo, que es un estado de ánimo exaltado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es? ¿Sí? ¿Cómo ustedes van a ver a un paciente que entra en el consultorio y viene en un cuadro maníaco? ¿O cómo ustedes se van a dar cuenta, observando a la gente, que hay alguna persona que tiene características maníacas? Muy alegre se ve el paciente, excitado. Fíjate que eso de alegre, no. Los pacientes maníacos pueden estar eufóricos, que es diferente de la euforia a la alegría. ¿Sí? Usualmente están sumamente irritables. El paciente maníaco está irritable. Cualquier cosa que le digas le va a irritar, le va a molestar, nada le gusta. Entra al consultorio y uno está sentado en la silla y entra el paciente maníaco corriendo y se pone quieto. ¿Sí? Y camina para un lado y camina para el otro y no se está quieto y se sienta y se vuelve a parar y te grita y te baja la voz. Eso es un episodio maníaco. ¿Sí? Así ustedes lo pueden ver. Desde que entra el paciente, camina, yo ya sé que tiene. ¿Sí? ¿Vale? No, la acaticia es la imposibilidad para estar sentado, pero la alteración es en los miembros inferiores principalmente. ¿No? Los miembros superiores no lo vamos a ver. Y en la acaticia el paciente quiere estar sentado. El paciente no le gustan los movimientos que está teniendo. ¿Sí? El paciente maníaco, el paciente maníaco está acelerado, uno lo puede ver acelerado. Pódromos. ¿Cómo empiezan los pódromos del paciente maníaco? Vamos a hablar primero de manía y luego tocamos hipomanía. En primer lugar, el trastorno maníaco es de los trastornos psiquiátricos que empiezan más jóvenes. Usualmente debutan en la adolescencia, eso faltó en la presentación. ¿Sí? Usualmente debutan cuando son adolescentes. ¿Y cómo va a empezar? Si bien sí es cierto, en la presentación dijeron que empezaron con un cuadro depresivo, cuando hacen el primer cuadro maníaco, los pacientes empiezan antes mostrándose muy espontáneos, muy platicadores, muy abiertos. Hasta uno dice, vaya, logré que esta persona se abriera conmigo, logré conectar, pero no, está el pódromo del episodio maníaco. Inmediatamente después de este cambio de actitud vienen las alteraciones en el sueño. El paciente deja de dormir. Lo dijeron muy bien en la presentación. Es cierto, los pacientes maníacos pueden dormir 1 o 2 horas o no dormir absolutamente nada. ¿Sí? Y hay una característica importante que nos va a ayudar a diferenciar el insomnio y de otras patologías del sueño, es que el paciente maníaco no tiene sueño, como dijeron los compañeros, pero aparte son activos durante la noche. El paciente maníaco no está en la cama así, quieto, viendo el techo. No, así no está el paciente maníaco. El paciente maníaco está moviéndose, está viendo que agarra, hacen fugas. Los pacientes maníacos hacen fugas, se salen de la casa, se escapan. ¿Sí? Ahora, respecto a la parte de ideación, explíquenme algo. Yo siento que hay una confusión entre lo que psicosis e ideaciones. Entonces, explíquenme, porque sentí que hay esa confusión. Un paciente que tiene ideación megalomaníaca, ¿está psicótico?
Hecho. No es de esto. Es que, bueno, yo conocí a una persona que estudiaba medicina. ¿Qué? Que estudiaba medicina. Ya casi iba a terminar, estaba creo que en el internado, ¿no? El chiste, o sea, él vivía como en 2 casas en el Pero entonces, ese vato siempre andaba como que eufórico. En las noches se escuchaba que gritaba, o sea, jugaba, gritaba, o sea, era como durante la noche, o sea, joder. Y como, o sea, como que a veces se le iba la onda y como que salía. Puede ser. También puede ser consumo de drogas por la edad. Y por el que estudia medicina. Entonces sí. Habría que hacer más de exploración. De que pueden ser signos, sí pueden ser signos. Y ahí habrá que averiguar si había episodios en el año donde no pasaba eso. Si de repente en el año se encerraba, no salía con nadie, dejaba de hacer actividades a la noche, podemos pensar que sí, tal vez un trastorno bipolar. En la psicosis no será adaptación a la percepción y a la ideación en el pensamiento, o sea, es lo en su sentido. Excelente punto, pero yo te pregunto, si tú tienes una alteración en la manera que tú ideas, ¿no alteras también tu percepción? Si la manera en la que yo pienso el mundo está alterada, no está alterada la manera en la que yo percibo el mundo. Pues sería diferente ficción, uno sería desde el pensamiento y uno desde la percepción. No. ¿Saben hacer examen psiquiátrico? ¿Saben hacer examen mental? Ahí está el detalle. Ahí está el problema. ¿Sí? De ahí me hubiera empezado diciendo eso. ¿Un plumón? Bueno, fíjense. Vamos a hacer el examen mental como si estuviéramos haciendo la nota del consultorio de un paciente que viene en manía. ¿Sí? Así, en franca manía. Entonces, lo primero que hay que poner es el estado de alerta. ¿Cómo va a estar el estado de alerta en el paciente maníaco? ¿Por qué alterado? Vigil. ¿Quién dijo vigil? Excelente. Vigilante. Puede ser, pero yo te pregunto, ¿va a estar vigilante como está el trastorno delirante con estas ideas paranoicas o va a estar vigilante de otra manera? Porque el trastorno delirante llega y empieza a revisar que no haya nada debajo de la mesa, empieza a fijarse que tengas la computadora apagada o que no esté prendido la camarita de la computadora. Es un trastorno delirante. ¿Sí? El paciente maníaco llega, podemos decir vigil o hipervigilante, pero llega a buscar qué hacer. ¿Sí? Yo no le pondría hipervigilante a un trastorno maníaco, le pondría alerta. ¿Sí? Aunque la respuesta no es mala, es buena respuesta. Alerta. Luego, orientación. Vamos a suponer que este cuadro de manía no es un cuadro severo o no ha llegado a los últimos puntos de la manía. ¿Cómo vamos a ver la orientación del paciente maníaco? ¿Qué es orientación primero? ¿Cómo sabemos que el paciente está orientado o no está orientado? Otra vez. ¿Cómo? Que está orientado en tiempo, lugar y persona. ¿Sí? ¿El paciente maníaco sabe quién es? Sí, está orientado en persona. ¿Sabe dónde está? Sí. ¿Sabe qué día, en qué momento temporal está? El paciente está orientado en las 3 esferas. Ahora, hábitos exterior, que esto ya es a mí un gusto personal. A mí me gusta diferenciar entre fascia y el resto del cuerpo. Fascias, aquí esto es más fácil en los pacientes depresivos, pero el paciente maníaco puede tener cualquier tipo de fascia o fascia de exaltación, fascia de irritabilidad. Eso en el paciente maníaco no es tan importante. En un paciente deprimido, por ejemplo, aquí en la fascia le podríamos poner que hay asimetría en las expresiones faciales. ¿Se acuerdan que mencionamos un poquito de eso? O le podemos poner fascia deprimida, fascia ausencia de expresión emocional, etc. Del resto del cuerpo, si ustedes se meten a internet van a ver que hay que describir la forma del cuerpo, si es ectomorfo, etcétera, etcétera. Eso no nos ayuda mucho, ¿sí? Pueden ponerlo, excelente, aquí no lo vamos a obviar. Ahora, higiene y vestimenta. ¿Cómo va a venir vestido el paciente maníaco? ¿Ah? Extravagante. Eso es un trastorno de personalidad.
Los trastornos de personalidad vienen vestidos extravagantes, escotadotes, abiertos aquí hasta la espalda, casi siempre son mujeres, de hecho. ¿Sí? Pero el paciente maníaco, ¿cómo va a venir vestido el paciente maníaco? Formal. A ver, si una persona lleva sin dormir no sé cuántos días, ¿ustedes creen que esta gente se baña? Meter a bañar a un paciente maníaco. Eso es un talento. ¿Sí? Cuando ustedes rotan psiquiatría van a ver que generalmente los baños están abiertos y tienen una manguerita para echarles agua. Entonces, el paciente maníaco que te coopere para quererse bañar es difícil. ¿Sí? Usualmente vienen desalineados, usualmente vienen vestidos a la carrera, despeinados, usualmente vienen, se pusieron lo primero que encontraron, o la misma ropa que traen, una ropa que han traído 2 o 3 días. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner desalineado o cualquier cosa. Ok, esto yo pienso que es común a casi todas las exploraciones. Esto bien podría ser una exploración neurológica. Ahora vamos a entrar a la exploración propiamente psiquiátrica. ¿Qué sigue? ¿Qué hay que revisar inmediatamente después de esto? ¿Ah? Diga, no importa, no. Pensamiento. ¿Cómo? Pensamiento. Sí, vamos a poner pensamiento, pero más adelante. ¿Qué más? ¿Cómo? Cognición o funciones mentales superiores, como lo que quieran poner. ¿Y qué hay que medir en las funciones mentales superiores? Son varios puntos. Sensación y percepción, no. Eso es sensorio, eso va después. Cognición, acuérdense de demencias. ¿Se acuerdan de demencias? ¿Sí? En las demencias lo que está alterado son las funciones cognitivas superiores, o las funciones mentales superiores. ¿Qué es lo primero que hay que ver en la cognición? Inteligencia. Apreciar la inteligencia del paciente. ¿Sí? Obviamente no tenemos una manera cuantificable de medir la inteligencia, pero podemos tener una idea por cómo observamos al paciente. ¿Sí? ¿Cómo se puede dar una idea de qué tan inteligente es el paciente? Por el uso de ricas palabras que utiliza, por la velocidad de pensamiento, por la capacidad de hacer asociaciones, etc. Inteligencia es uno de los puntos que hay que medir. Ustedes pueden poner aprecia inteligencia normal, aprecia inteligencia inferior al promedio o aprecia inteligencia superior al promedio. Esas son buenas cosas que pueden poner. El paciente maníaco, ¿cómo va a estar su inteligencia? Depende de la etapa de la manía. En etapas tempranas, nosotros incluso podemos pensar que esta gente es muy inteligente. ¿Sí? El paciente maníaco, en las fases tempranas de la manía, es cautivador, es encantador. ¿Por qué creen que se hipersexualiza? Se hipersexualiza, sí, y tiene conducta sexual de riesgo, pero hasta donde yo sé, la conducta sexual involucra por lo menos 2 personas. Porque el paciente maníaco es encantador, ¿sí? Así de sencillo. Es encantador. Si ustedes lo agarran en una etapa temprana, se enamoran, ¿sí? ¿Por qué? Porque habla y dice y cuenta y tiene planes de futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en inteligencia podría aparentar a inteligencia superior al promedio. Después de la inteligencia tenemos la memoria. Eso es que hay que ver la memoria. Hay que ver que no haya hipomnesias, hay que ver que no haya paramnesias, hay que ver que no haya propiamente dicho amnesias, y si hay amnesias hay que ver que no haya amnesias lacunares, que no haya amnesias anterógradas y retrógradas. Esos son los puntos que hay que ver aquí. ¿El paciente maníaco va a tener algún problema en la memoria? Sí puede haber, y les voy a decir cuáles pueden haber. Podemos ver criptomnesia. ¿Qué es la criptomnesia? La criptomnesia es cuando el paciente recuerda detalles de su memoria que son demasiado específicos y demasiado detallados. Eso es criptomnesia. Se acuerdan de cosas que una persona normalmente no recordaría. Dicho sea de paso, 30% de lo que ustedes recuerdan, piensen en su mejor recuerdo de niños, 30% de ese recuerdo es real. El resto, el 70% restante, son construcciones que su cerebro ha hecho que tienen base anímica. Por eso, cuando ustedes recuerden y digan toda mi vida ha sido miserable, no es cierto. Solamente 30% de su vida ha sido miserable. Ahora,
Memoria en el paciente. ¿Qué otra cosa podemos ver en las alteraciones de la memoria del paciente maníaco? ¿Podríamos ver memoria lacunar en el paciente maníaco? Amnesias lacunares en el paciente maníaco. No, el paciente maníaco no presenta. Acuérdense que las amnesias lacunares son muy específicas de golpes, traumatismo craneoencefálico, son muy específicas de strokes, de estas cosas. De eso es muy específica la amnesia lacunar. En el paciente maníaco no. En el paciente maníaco lo que sí podemos ver son paramnesias. ¿Qué son las paramnesias? Recuerdos falseados, recuerdos que no son reales, ¿sí? Recuerdos donde el paciente te cuenta una historia muy bonita, que hay que diferenciar las paramnesias de la confabulación y de la mentira patológica. Ninguna de las tres te está diciendo la verdad, ninguna, ¿sí? Pero la paramnesia, hay una parte de la historia que es real, hay algo ahí que es real, pero el paciente te lo está poniendo, te lo cuenta de una manera que no es del todo cierta. En la confabulación, que esto pasa sobre todo en las psicosis alcohólicas, ¿sí? El síndrome de Korsakoff y todo esto, en las confabulaciones tú le dices algo al paciente y el paciente te sigue el rollo, ¿sí? De que, Don, ¿es cierto que venía en moto? Sí, yo tengo una moto muy bonita, que fíjate que yo la compré, no es cierto, no venía en moto, ¿sí? Pero la confabulación, tú le das un pedacito y el paciente te regresa otro pedacito. El mentiroso patológico es otra cosa, no lo vamos a tocar. Prácticamente es una persona que siente compulsión a la mentira. Pero bueno, memoria. Después de la memoria, ¿qué tenemos en funciones mentales superiores? Dime. Había un señor que pues, bueno, no sé, tal vez se dio una patología, tal vez se le hizo maníaco, pero era de que él, o sea, todo lo que decía, la mayor parte era mentira y todo el mundo, o sea, sus mentiras eran demasiado creíbles. Eso probablemente es un mentiroso patológico. Sí, es la mentira. Hay un tercer darte de la semiología psiquiátrica, cuarto, que son los fantasmas, que son pacientes que mienten porque no recuerdan y hacen todas esas cosas que también pueden ser mezclados con paramnesias. Esas cosas son complicadas, pero el punto aquí es que cuando la persona miente y miente sin necesidad de mentir, es un mentiroso patológico. ¿Sí? El mentiroso patológico miente aunque no haya necesidad de mentir. Diferencia con el psicópata, diferencia con los trastornos de personalidad que mienten porque ganan algo. Un narcisista te puede mentir si siente que puede obtener algo a cambio, pero el mentiroso patológico te va a mentir aunque la mentira no le convenga. ¿Me explico? Bueno, ¿qué sigue acá? Funciones mentales superiores. Pueden sacar, pueden buscar. ¿Qué? Juicio. Juicio, ¿sí? Y o lo podemos encontrar también como praxis. No sé ni para qué pedimos ni se entiende ni letra. Praxis. Entonces, ¿cómo vamos a ver que el juicio de una persona está bien, está mal, está conservado, no está conservado? ¿Cómo creen que va a estar el juicio de un paciente maníaco? ¿Cómo va a estar el juicio? ¿Ah? Alterado, muy bien, claro. Si la persona está tomando, ¿cómo se dice? Está tomando decisiones aberrantes, está haciendo cosas aberrantes, el juicio está alterado totalmente. Después del juicio, las funciones mentales superiores, ¿qué podemos ver aquí? También podemos ver uso y comprensión del lenguaje. Ojo, aquí no estamos hablando si el paciente está eulálico, taquilálico, no estamos hablando nada de eso. Estamos hablando si el paciente utiliza bien el lenguaje y me entiende lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? En estos puntos, el paciente maníaco puede estar bien, o sea, puede tener adecuado uso y comprensión del lenguaje. ¿En qué pacientes yo espero que no haya adecuado uso ni comprensión del lenguaje? Los mismos que ya vimos en orientación, o los que alteraciones en la memoria, golpes, strokes, demencia, etcétera, etcétera. Ahí no hay adecuado uso y comprensión del lenguaje. Ahora nos vamos, y esta es la parte donde se me confunden, con pensamiento. Ahora, el pensamiento, el primer punto que hay que ver es qué tipo de pensamiento tiene esta persona. Espérate, ¿cómo que hay tipos de pensamiento? No me habían enseñado eso. Muy mal, eso hay que leer, ¿sí?
El tipo de pensamiento que todos nosotros tenemos, y digo todos nosotros porque aquí todos estamos en medicina y se espera cierto nivel, cierta capacidad de entendimiento, es el tipo lógico asociativo. ¿Qué quiere decir? Que la persona puede hacer inferencias lógicas y asociarlas entre ellas. Ese es el tipo de pensamiento que yo espero de un universitario, que yo espero de una persona con estudios superiores, etc. Ahora, ¿y qué pasa con esta gente más rural que se dedica tal vez al campo, que se dedica a la carpintería, que se dedica a algo manual? ¿Qué tipo de pensamiento tienen? ¿Qué tipo de pensamiento esperaría encontrar en estas personas? Pensamiento mecánico asociativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente utiliza, en vez de inferencias lógicas, inferencias mecánicas, cosas que hace, cosas que ve, cosas que toca, para hacer asociaciones. Estos son tipos de pensamiento normales. ¿Cómo están los pensamientos cuando son incorrectos? Bueno, tenemos el pensamiento atáxico asociativo. ¿Qué significa ataxia? Descoordinación. ¿Sí? Eso significa ataxia, descoordinación. Descoordinación de las asociaciones. Eso es el pensamiento que espero ver en un paciente psicótico, que espero ver en un paciente maníaco, que podría esperar ver, bueno, trastornos de la personalidad, ¿no? Que podría esperar ver en esquizofrénicos, que podría esperar ver en todo ese tipo de cosas, atáxico asociativo. ¿Cuál va a ser el tipo de pensamiento maníaco? Ojo, porque el maníaco es lo complicado. El maníaco empieza aquí. Si ustedes agarran al maníaco cuando va empezando su manía, empieza acá. Es lógico asociativo. Por eso nos aprecia una inteligencia superior. Pero conforme va avanzando la manía, avanza hacia un atáxico asociativo. Ahora, esto es tipo de pensamiento. Vámonos con contenido del pensamiento. Y ahí es donde ustedes se me pierden. Contenido del pensamiento tenemos las ideaciones. Las ideaciones son la forma, las cosas dominantes que el paciente está pensando. En primer lugar tenemos las ideas fijas. ¿El maníaco tiene ideas fijas? ¿Qué es una idea fija? ¿Cuál es la diferencia entre una idea fija y una idea dominante? La fija y cómoda.